Desde este rincón sureño de la patria, desde este recinto legislativo donde nos encontramos con aquellos cuadros de mujeres y hombres ilustres de México, es entonces cuando debemos de recordar y entender el sentimiento que representa como tal la patria de México. Con el permiso del jurado calificador, de mis compañeras y compañeros participantes de este concurso de oratoria y del público aquí presente, yo quiero en esta ocasión hablar de uno de los mártires más importantes de la historia de México y que, por cierto, en este mes de septiembre se conmemora una fecha importante en relación a su participación de este personaje en la historia nacional. El 13 de septiembre de 1847 se libra esta gran batalla en la que Estados Unidos con México se confrontan y que desafortunadamente esa batalla y esta guerra termina con la adhesión de más del 50% del territorio nacional hacia Estados Unidos. Este mes patriótico, por cierto, es el mes en el que más las fechas importantes de las mexicanas y los mexicanos vienen a ser parte del orgullo nacional y de ese sentimiento de pertenencia que quizás a estas y a estos personajes le hicieron tener un cierto precedente para nuestra nación. Juan Escutia, aquel personaje que logró envolverse la bandera de México y que pudiera pensarse que quizás su propia participación al aventarse ni siquiera representó tanto en la cuestión bélica de la batalla, tiene por sí mismo una cierta representación importante porque se trataba entonces de defender a la patria como tal, al menos de manera simbólica, porque quizás él entendió que aquella bandera era más que un simple pedazo de tela, que quizás aquella bandera simplemente era el sentimiento de las mexicanas y mexicanos que durante las transformaciones del país buscaban y anhelaban la tan importante independencia. Él quizás sabía que si al menos no se aventaba al precipicio y al menos evitaba que los extranjeros la pisotearan o la quemaran, pues al menos ahí en el piso podría saber que la bandera y la patria se envolvieron en él por haber dado su vida hacia esta. Tras estos acontecimientos y que desafortunadamente concluyó la guerra de Estados Unidos con México, precisamente en el ceder el más del 50% del territorio nacional, como mexicanas y mexicanos sabíamos que era importante volver a levantarnos en armas y poder defender a nuestra patria. ¿Qué representa entonces el que Juan Escutia se haya aventado de aquel precipicio envuelto en la bandera nacional? Significaba entonces que al menos podías defender a tu patria de manera simbólica. Es, por ejemplo, como lo que decía el expresidente Adolfo López Mateos, que pudieras entender el sentimiento de pertenencia que desde la independencia y desde tiempos atrás de la colonia, al menos sabías que ya existía y que, por ejemplo, él decía que más allá de los intereses extranjeros y que, por ejemplo, pudieran existir malos mexicanos queriendo entregar de nuevo a su país al extranjero, uno pudiera seguir defendiendo con el corazón y el alma precisamente este sentimiento de soberanía y de independencia. Eso es lo que entendió Juan Escutia al aventarse con aquella bandera hacia el precipicio. Eso es lo que se entendía al momento de defender en aquella batalla de Chapultepec a nuestra nación, que aunque quizás se perdió, al menos dimos la vida precisamente por la patria. Vicente Guerrero incluso tan solo les decía a su ejército a la hora de que llegó su padre a pedirle que se rindiera: señores, es que esta es la patria que me ha tocado defender y él es mi padre y lo respeto, pero insisto, la patria, señores, es primero. Y quizás, insisto, esto mismo es lo que a Juan Escutia hizo que le diera ese sentimiento de aventarse al precipicio. Y más allá de Juan Escutia y personajes que pudieran ser nombrados en esta ocasión,
de ejemplos vastos de héroes y heroínas que decidieron dar la vida por la nación, hoy lo que nos queda es recabar este sentimiento hacia las nuevas generaciones, insisto, para que no entreguemos al país a los extranjeros y para seguir defendiendo esa soberanía nacional que tanto personajes como el expresidente Adolfo López Mateos o incluso el expresidente Lázaro Cárdenas defendieron en su momento, en cuestiones tan simples como el petróleo, pero también pudiera ser en otras más como los recursos que pudiéramos extraer de la tierra, en otras más como el agua, el evitar que los extranjeros vengan incluso a concesionarnos todos los recursos naturales que como mexicanas y mexicanos nos pertenecen. Es ese sentimiento de patriotismo y de pertenencia propia la que hizo que, insisto, personajes tan emblemáticos de la nación pudieran dar la vida precisamente por México. Y es aquello que nosotros debemos de traer ahora, y en este caso que están la legisladora y el legislador aquí presentes para saber que el actuar para estar en este Congreso es precisamente ese, el saber que deben de actuar en base al orgullo de ser mexicanas y mexicanos. Que viva pues este estado de Guerrero y que viva pues aquellos personajes que dieron la vida por nuestra patria. Muchísimas gracias.